Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast, un espacio de encuentro y comunicación para padres, madres, educadores y colegios. Todos aquellos comprometidos con la educación y la formación de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes en general. Hoy tenemos la visita de Carla y de Dani. Carla Vitale, que es de San Pedro, y hoy vino desde San Pedro para charlar con nosotros. Es mamá, licenciada en Psicología y Terapia Ocupacional. Hoy presenta Con los palos de mi vida, su nuevo libro. Mucha metáfora acá, ¿no? Vamos a ver después de qué se trata. Sí sabemos que en el libro presenta una mirada distinta para rediseñar el dolor, transformarlo en un emprender valiente que nos inspire. Como marca personal, combina la psicología, la creatividad y el diseño emocional. Todo muy lindo. Nos visita también Daniela Buján. Dani es cofundadora de Auroria. Auroria es una plataforma de inteligencia artificial para acercar a la inteligencia artificial dentro del aula para integrarla de una manera cuidada, segura y pedagógica. Dani es licenciada en marketing tecnológico, con más de 20 años en tecnología y docente en la UCA. Bienvenidas, chicas. Bueno, todo largo porque han hecho muchas cosas estas chicas a lo largo de sus vidas. Son muy jóvenes, pero comentábamos recién, hoy la invitación es un poco, realmente son dos personas que han hecho mucho de su profesión, que su profesión combinada con su curiosidad y su espíritu emprendedor la llevó a desarrollar una gran marca, en el caso de Carly como CC Piumé, y en el caso de Dani como cofundadora, co-creadora de Auroria, en un momento de tanto auge de la inteligencia artificial, acercar la inteligencia artificial al aula de nuestros chicos, ¿no? Porque acá estamos hablando de primaria, básicamente, secundaria, y con una propuesta que es segura y pedagógica. Bueno, es un montón. Y vamos a poner a la escuela. La verdad que cuando criamos a nuestros chicos, la escuela tiene un papel preponderante, ¿no? Todo pasa porque de lunes a viernes, todo lo que tenemos que cumplir con la escuela, cómo la escuela nos acompaña o no en determinados momentos. Y aquí las escuchamos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, Marce, qué por bueno. invitarnos. Sí, Un placer, mucho para comentar, mucho para contar. Me convocó mucho, Carly, en la propuesta, la presentación de tu libro, esto de combinar, la transformación, ¿sí? Y también un diseño en cuanto a la parte de las emociones, ¿no? Sí, creo que hoy en la era de la inteligencia artificial, ustedes lo saben que están muy metidas en eso, creo que lo humano puesto en juego es lo que es la diferencia. Ok, bien. Entonces, es un diferencial. Es un diferencial, creo que es la clave, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y el mundo se pregunta si nos va a venir a reemplazar. Esta es la gran pregunta, ¿no? Okay. Pero yo creo que como psicóloga, como terapeuta ocupacional, donde trabajo todo lo que... estuve estudiando también en Barcelona, hice varias maestrías y demás, y donde entiendo que el hacer, la actividad significativa que elijan las personas, lo que desarrollemos, no va a reemplazarse nunca. Muy bien, lo tridimensional, entonces digo, el diseño, la creatividad y las emociones y lo humano puesto en juego en eso, junto a los oficios, es donde empezamos a generar cultura. Okay. Entonces me parece que es súper importante servirnos de ustedes, bien, expertas, sí, y combinar. Yo creo que la palabra clave que atraviesa un poco mi libro y mi vida se llama integración. Ok. Bien. Entonces creo que integrar... Porque nombramos a la escuela, hablamos de integración. Exacto. Y hablamos de inteligencia artificial. Sí. Y justamente hoy, si hay algo que nos puede... vamos a contar todo, hablar un poquito ahora al principio, poner el foco en el lado A. O sea, no en el lado B. Lo conocemos el lado B de la inteligencia artificial. Como decías recién, creo que tiene mucho que ver con nosotros el humanizarlo y no ser reemplazados. ¿Por qué vamos a dejar que nos corran cuando podemos potenciar lo que tenemos, aprovechándonos y valiéndonos de la inteligencia artificial como herramienta, ¿no? Pero digo, hoy si hay algo que nos facilita la inteligencia artificial pensando
en el ámbito de la escuela es en personalizar el aprendizaje, el contenido. Y en esto está la integración. La integración. Exacto. Me encantó. Y la integración no solo es para perfiles neurodivergentes. No, claro que o, no. A ver, yo estuve especializada mucho en discapacidad. Es más, mi mamá tiene una institución para personas con discapacidad, trabajé ahí y demás. Cuando dejo mi área de salud y paso a diseñar, a estar en el mundo de la creatividad y los muebles y demás, vengo de dirigir una institución para personas con discapacidad y se habla de la transdisciplina, ¿no? De ir más allá de las disciplinas. Bien. Entonces, dejar de rompernos para armarnos como algo más íntegro. Y creo que esto de la inteligencia artificial, desde mi humilde lugar, porque ustedes son las expertas, yo soy más del otro ámbito, pero lo que veo que es ese plus más que viene a entrar a entender el todo. Bien. ¿No? Entonces, me parece que Está buenísimo. integrar ciencia y oficios, integrar tecnología y lo artesanal. Claro. Es integrar el adentro y el afuera, como los entornos hoy nos invitan a integrar. Bien. Y integrar fronteras, ¿no? Integrar espacios. Sí. Hay algo que digo en el libro y que tiene que ver con que el límite se vuelva un inicio, Ok. no un fin. Qué lindo. El límite es un inicio, es un comienzo. Entonces, en la integración es romper barreras. Bien. ¿No? Bien. Entonces tenemos que empezar a romper barreras y mitos entre nosotros también. Bien. Que en eso también estamos las disciplinas que somos muy competitivas. Sí. Inclusive dentro de la misma disciplina somos competitivas con las otras. Sí. Entonces esto es maravilloso, a mí me encanta poder estar entre mujeres. Hay que generar esto, hay una sinergia muy linda que se da y en esto de co-crear, ¿no? Esto que decías vos, esto que te pasó a vos, hay algo que se puede transformar y vos decías no tiene que ver con lo neurodivergente únicamente, todo el tema de integración, puede ser por gustos, puede ser por crianzas, orígenes, puede ser cultural también, ¿no? Sí, o hay perfiles sensoriales específicos. También. Donde yo hablo de diseño emocional, también hablo de prestar atención en el entorno. Y en el entorno, en la escuela, es sumamente importante prestarle atención. No sé, un nene yendo a lo neurodivergente, ¿no? Pero un nene con trastorno de déficit de atención, hiperactividad, que necesita un banco donde tenga un elástico para poder mover las piernas y desencadenar todo esto para después generar mayor aprendizaje. Entonces tenemos que realmente pensar en los entornos, pero no solo en el entorno que me dé bienestar en casa, en los entornos, en este lugar que estamos desarrollando esta tarea, en el entorno del escolar, y los perfiles sensoriales, no por ahí, vos sos más, no sé, tenés, no sé, hipersensible a lo auditivo. Y por ahí el entorno te condiciona a no poder prestar atención, que es la primer, función cognitiva superior para aprender. Por el ruido. Exacto. Y ni siquiera sos nadie se da cuenta, nadie puede tenerlo en cuenta. Y lo no que estás en el espectro autista o no estás en el... Exacto, lo que decías recién, si esto comienza en el aula, después se traslada también al ámbito laboral, como decías recién. A la vida, ¿no? A la vida. Dani, decías cuando estábamos hablando de poner, de traer y que se haga cargo a la escuela dentro de qué nos pasa a nosotros como mujeres que somos mamás y de repente queremos seguir con nuestra vida profesional y de repente por las circunstancias de la vida empezamos a ver de qué manera combinamos lo que hacemos con emprender, con nuestro perfil profesional y con lo más lindo que nos puede pasar en la vida, que es tener hijos, ¿no? ¿Cómo acompaña el colegio, la escuela en esto? ¿Cómo nos sostienen o cómo nos desafía también muchas veces, ¿no? Mira, desde mi punto de vista, o por lo menos en mi experiencia personal, y las invito a que después cuenten las de ustedes, ¿no? La escuela ocupa hoy en mi vida un lugar muy grande, desde varios lugares, como mamá que lleva a sus hijos al colegio, y como mamá que además emprende en el mundo de la educación y de la tecnología educativa, y cómo veo esas diferencias, ¿no? Y de hecho, la escuela fue uno de los grandes motivos por los cuales yo hoy estoy emprendiendo en tecnología educativa. Buenísimo. Acercarme a la escuela a raíz ¿Detectaste que faltaba algo? ¿Detectaste algo que te convocó a decir? Todos fuimos al colegio. Todos los que fuimos al colegio sabemos que como ninguna empresa, como ningún espacio es perfecto, la escuela tampoco, y tiene un montón de cosas que nos han dado un montón de valor y tiene un montón de desafíos. Es una industria o un espacio que creo que le falta mucho acompañamiento, que le faltan recursos y que claramente eso las posiciones
posiciona en un lugar a veces de desventaja. Mi experiencia personal fue de tener un hijo que no tiene un diagnóstico. Pasé por infinidad de psicólogas y teos y demás. ¿Conoces? Porque el colegio planteaba ahí una dificultad. Pero claro, notaste a través de él que había algo que no estaba completo para el menú. El colegio identifica algo que ellos ven que dicen, a nosotros nos parece que acá hay algo que investigar. Por supuesto, como mamá activa y responsable, dije, por supuesto me voy a ocupar. Y concluimos en que en realidad no había un problema o un diagnóstico o algo para trabajar con mi hijo en particular, sino que había una situación más concreta de dicotomía, digamos, entre no solo mi hijo, porque después, bueno, uno viste que habla con las madres de los y pasa, y no era el único, y había varias situaciones similares. Entonces yo me empecé pasa mucho, me empecé a preguntar, bueno, ¿qué está pasando en la escuela? Y empecé a mirar un poco más de cerca, ¿no? A ver qué está pasando, acercarme a reunirme con las directoras, con las maestras, qué es lo que está generando esto. Y bueno, faltaba justamente esto de la escuela no se puede, le cuesta mucho adaptarse a. Y de ahí surge Auroria, ¿no? Una propuesta que en realidad lo que yo empecé a mirar es cualquier cosa que yo pueda construir para acercar a la escuela va a tener que ser uno, co-construida con la escuela. Por supuesto. Total. Y espera, perdón, acá paréntesis. Sí. Yo quiero como debería porque no quiero perder nada tengo acá para anotar y mi después. anotador cuando van tirando ideas me anota la palabra clave. Pásenme una de más. Bueno, te la presto, como en el cole, otra, te la presto. Acto de empatía, muy bien. No, digo. Libreta de supermujer. Porque ando tan a full que... digo, en esto que decías recién, que dije, bueno, hago un paréntesis acá. Siempre... Co-construir. Siempre, bien, olvídate hoy si hablamos de la parte pedagógica, siempre debería ser el concepto fundacional que la educación de nuestros hijos se co-crea entre la familia y la escuela. Claro. Y de hecho, acá me hago cargo como parte de familia ahora de decir, las dos partes tenemos responsabilidad, porque el otro día escuchaba a una psicopedagoga cordobesa que es muy conocida y ella decía, bueno, ok, la escuela tiene un montón de responsabilidad, pero también necesitamos que las familias traigan chicos educados al colegio y que traigan chicos hablando y sin pañales para sala de 4, ¿no? Digo, hay un trabajo que también se hace desde casa, pero bueno... pero bueno, hay situaciones. Esto. Vamos a esto. Hay situaciones que cuestan, ¿no? Y entonces ahí se empezó a generar esta diferencia, ¿no? De visiones de el colegio ve algo que los 8 profesionales que lo evaluaron no ven. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Yo me empecé a preguntar. Te hago una pregunta. Y en esto que vos decís, el colegio ve algo que 8 profesionales no ven. Vos como mamá, ¿qué veías? Angustia veía. No, sí, porque te puedo asegurar que fue el año más angustiante de mi vida. Él también te traía, ¿es él o ella en este caso? Él. ¿Qué edad tenía? 3 años. 3 añitos. Bueno, él también te traía... ¿Él podía manifestar esto? No, para nada. Okay. Bueno, a ver, esto sucede después de un cambio de colegio. En el colegio anterior todo estaba a 10 puntos y en esta situación se empieza a dar esto de empezamos a ver estas cosas, esto me plantea el colegio, yo estaba un poquito como sorprendida porque no era algo que ni yo veía ni que se había planteado anteriormente. Bueno, hicimos todo el proceso de estar cerca del colegio, la verdad que quiero reconocer también que el colegio nos acompañó un montón, digo, de acercarse, de darnos la información que ellos veían y que tienen una mirada, igual, ¿no? destaco, no sé cómo sigue la historia, destaco que a los 3 años ya hayan te hayan podido dar información de algo que creemos que tal vez... Genial. Está funcionando. Está bueno porque de alguna manera si hay algo que trabajar, uno lo puede detectar temprano y trabajar con el chico desde temprano y eso está buenísimo. Un poco lo que terminó sucediendo, más allá de la historia particular de mi hijo, fue esto de ver, bueno, acá hay necesidades en la escuela y la escuela necesita herramientas y la escuela necesita ayuda. Y lo primero que detecté fue, si yo voy a crear algo para las escuelas, porque como vos me presentaste, tengo historia en trabajar en tecnología, trabajé muchos años en ciberseguridad y en ese tiempo que trabajé en ciberseguridad, me dediqué mucho a capacitar escuelas, o sea, familias, docentes y chicos incluso, en el uso seguro de Internet. Porque yo trabajaba en la época en la que irrumpió, cuando irrumpió Internet, cuando irrumpió las redes sociales. Bueno, recién hablábamos con esta gente, que estos chicos que estaban antes, uno de ellos también habla mucho de seguridad e inteligencia artificial, decía, ojo,
que más allá de que estemos llegando tarde para implementarla, adoptarla de la mejor manera, ojo que no lleguemos tan tarde como nos pasó con las redes sociales, Sí, ¿no? sí. Porque No con es la las redes primera sociales, ola. hoy nos damos cuenta que No los es la chicos primera adolescentes primero tienen que Vivenciar. conocerse ellos para después salir a conocer mucho más por redes sociales, ¿no? Ni hablar, ni Que hablar. defina una red Bueno, pero ahí social. tenés la gran trampa, ¿no? La trampa que de las empresas estas grandes tecnológicas que, por ejemplo, cuando trajeron el teléfono nos dijeron que íbamos a trabajar menos. Claro. Yo no sé si vos trabajaste menos No, desde que no, tenés no, el teléfono. al contrario. Y cuando irrumpió las redes sociales, Siempre más. vamos a estar mejor conectados como Sí, sociedad. claro, si no, Sí. nos desconectamos. Y no, bueno, y la inteligencia artificial también promete algunas cosas que quizás no va a cumplir. Entonces me parece que es ser muy conscientes, muy responsables, y de ahí fue que empezó a surgir esto, como cruzando mi experiencia en tecnología, en ciberseguridad, y como mamá viendo la escuela y diciendo, faltan cosas acá, faltan herramientas, ¿qué puedo hacer? Bien. Y bueno, con mi socio marido, como me gusta decirle, creamos Auroria con esa intención, ¿no? De Ok. co-construirla con la escuela principalmente, pero lo más importante es que la herramienta se adapte al proyecto pedagógico de la escuela y no al revés. Hay Ok. mucho enlatado, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. hoy el software siempre es No, enlatado hay porque es lo que conviene. Mucho bueno para todos. Claro, y no, y termina no no hay. siendo. Bueno, y es esa Claro. misma mirada. Es lo mismo. Claro. Exacto, es la Es la mirada no de la integración, escuela. Claro, ¿no? es la no integración. Yo decidí que mis hijos, que son, yo tengo una hija de 12 y un hijo de ahora 5, son muy distintos. Claro. Y entendí que no podían ir al mismo colegio. Bien. Porque Buscar no. su perfil. Exacto. No Cada pueden- a lo colegio mejor no tiene pueden un ir al mismo perfil. colegio, a lo mejor no pueden ir al mismo ritmo, a lo mejor no Exacto. pueden... Y lo mismo sucede con las herramientas. Digo, no todo se va a adaptar a todo, Exacto. porque cada espacio tiene su impronta, Sí, sí, tiene sí, su sí. estilo, cada chico es un mundo, como decimos. Entonces Bien. acá lo mismo. Bien. De ahí el espíritu de Auroria de ser, se personaliza para cada escuela, para cada Ok. proyecto pedagógico. Igual, Y pero mientras hablabas, no- tomabas nota de algo. No, porque a mí Carly, me parece súper con valorable. El tema de la escuela y los perfiles. Sí, bueno, más allá de eso, nada, la conozco acá y obviamente mientras que va hablando voy pensando mucho y nada, con esto de, yo dentro del libro hay un bloque, el cuarto bloque se llama Lo compartido nos salva, Ok. ¿sí? Sí, lo vi. Lo compartido nos salva y nos transforma. Me gustó mucho que estuviera en bloques y cada bloque con su Con sus temática. capítulos. Sí, me encantó. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de ella? Que me parece hiper mega valorable. El tema del compromiso. Ujú. Y esto que nos está pasando mucho en la sociedad, que creo que es el momento del gran aprendizaje que tenemos, que es salir del individualismo. Ok. De decir, a mí me pasa en Claro. la escuela, a vos no te pasa. Sí, es sí, como sí. que no se puede construir de salir del yo para entrar en el nosotros, ¿no? Totalmente. Entonces, de repente, vos intentaste con tus herramientas, tu sabiduría y la dificultad que que te estabas viendo junto a una angustia, Sí. transformar esa Y el angustia instinto, ¿no? y crear. ¿Qué es esto un poco de lo que hablo? Ujú. Es cómo transformar el dolor, las frustraciones, La las impotencia, injusticias, claro. las impotencias en creación. Ujú. Y que hay algo que para mí es súper clave, que es que la acción precede a la motivación. Ok. Totalmente. No tenés que esperar la motivación Y si no, no para arrancás. accionar. Y no, si no, no No, arrancás. porque no tengo motivación. Entonces dicen, no, acciona y después la vas a Después tener. aparece, ¿Y después cómo aparece. vos podés intervenir activamente sobre un problema que, lejos de alejarte, te unió y generaste algo mejor? Ujú. Esto es todo. O sea, es como que Totalmente. se entendió todo, Sí, ¿no? sí, sí. No, y además hay totalmente. algo, me parece que también se agregó y que se suma con esto que vos decís, que es la motivación, ¿no? O sea, obviamente uno que es madre y trabaja, todas sabemos, Tremendo. y todo lo que estén mirándolo, que sean madres trabajadoras, saben lo difícil Sí, que es obvio, llevar que uno esa quiere combinación. seguir, claro, que uno quiere seguir Pero también y cuando hay- realizarse, ¿no? Ni hablar, pero cuando hay algo que te mueve, y esto para mí era movimiento, no era Bueno. movimiento interno y de ahí crear esto, pero también después surge este fenómeno que Sí, ya de la yo no te lo inteligencia voy a hablar, artificial. la inteligencia artificial y la deuda cognitiva. Ok. Que ese concepto a mí me parece que estaría bueno que aunque sea le dediquemos un minuto, porque hablando con escuelas me doy cuenta que hay mucho desconocimiento y es Ujú. súper importante saber que el uso de la inteligencia artificial en las infancias, inteligencia artificial le digo yo desreguladas, las Ok, que no están ok. pensadas, Sí, todos sí, sabemos sí. cuáles son. Sí, las que Las no que no están están diseñadas pensadas, claro, a medida. pedagógicamente. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ayer hubo un caso que lo Sí, habrán sí, escuchado sí, sí. todos. Lo no quiero hablamos recién entrar en el otro porque- me parte el corazón. Sí, sí, sí. Ayer escuché a la madre de ese pobre chico y digo, por favor, ¿Qué bueno. fue el caso? No estoy No, el enterada. caso es un que chico una se suicidó. familia demanda a OpenAI, a la gran Ajá. marca, porque su hijo cuando se suicida. Ajá. Y cuando ellos acceden a la conversación que tuvo con ChatGPT, había una conversación que habían estado hablando del suicidio. Le Entonces, había dado ¿cómo los no hay pasos, una todo. palabra alerta, un red Como flag? Google.
Claro, Que te dice... que enseguida... Le había dado no solo medio como el paso a paso para, le había enseñado cómo hacer el nudo para... O sea, para algunas cosas que vos le preguntás al chat, te dice, por ejemplo, yo le pido que me haga Mickey Mouse o esta foto con la cara de Mickey Mouse. No puedo por los derechos. Exacto. Bueno, ¿y por qué no para estas cosas tan sensibles, no? Exacto, ¿no? Es como que de repente avanza todo a un ritmo que el humano no va pudiendo controlar. El humano, imaginémonos eso, ¿no? los chicos, ¿no? Sí, pero acá lo cuestionable es porque justamente esta persona que estuvo previamente, habíamos hecho un episodio anterior que se llama Inteligencia Artificial y Seguridad con Edu Lyons. Estaba Edu Lyons de nuevo acá y le digo, ¿y cuál es tu mirada con respecto a esto? Me dice, yo sí juzgo y critico que la marca no haya podido hacer nada ante un detector de palabras sensibles. Exacto. Bueno, pero cuando después... es tan fácil, ¿no? Eso por un lado, eso de hecho nosotros aprovecho y tiro el chivo, que en Aurora sí lo tenemos. Sí, sabía. Y es algo que para nosotros es fundamental. Y no es parte core, digamos, de lo que es el foco de Aurora, que es achicar la deuda cognitiva. Okay. O sea, el hecho de que los chicos no deleguen en la inteligencia artificial, Claro, porque el esto que razonamiento pasó es súper grave, ¿no? Ni hablar de un suicidio. Pero hay otros impactos enormes en nuestros chicos que tienen que ver, vos que trabajaste en psicología y que también sos mamá, esto de que llegan y hacen la tarea con estas herramientas y de repente por acá no pasó nada. Capacidad de razonar. ¿No? Como que le delegan las tareas y en ese delegamiento ya se sabe que hay hasta un 55% menos de uso neuronal. Exacto. Esto tiene impacto en el pensamiento crítico, en la memoria. Hablábamos de la atención, dijiste, la atención es como lo básico para el primer punto para poder, bueno, ya tenemos problemas de atención por las pantallas, por todos los estímulos. Si encima le agregamos esta deuda cognitiva que también afecta la atención, estamos entrando en crear una generación que va a tener muchas dificultades a futuro si no nos ocupamos. De no usarla, de usarla bien. Exacto, y acompañada, ¿no? Ni hablar. Carly, ¿qué decías recién con respecto a la parte de transformación y creación, en esto de crear, de co-crear? Bueno, nada, creo que la creación, la creatividad, el proceso creativo es parte de lo que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Esto del pensamiento crítico que vos decís, o esto de la famosa, yo digo que muchos dicen, ay, sos brujita, ¿no? Te dicen, no, es intuición. Claro. La intuición es un sentido más, no porque es la bloquearla. capacidad de integrar un montón de conceptos. Sí, desde un cerebro primitivo, ¿no? Sin razonar, vos entrás y yo ya me doy cuenta si vas a hacerme daño, si no, si me voy a sentir en calma, también, ¿no? Exacto. Entonces, esta percepción sumada a esta intuición que vos haces como un barrido muy rápido a nivel no racional, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo empiezan a operar todo este tipo de cableado que sabemos que son súper importantes? Pero también, a ver, en esto de crear, yo hablo un poco de lo que es transformar, ¿no? Que a veces estos episodios de dolor, de angustia y demás, pueden ser la grieta por donde entra la luz. Ok. Y acá entró la luz en un proyecto y en mi caso también entró la luz. Sin dudas. Y yo hablo mucho del entorno. Volviendo a las escuelas, hay un capítulo que para mí me costó mucho hacerlo. Mucho. Yo tuve un caso a los 3 años también de mi hija, donde el colegio en absoluto no acompañó, no detectó, y donde uno como mamá tuvo que ponerse al hombro una causa judicial muy severa, donde se habían empezado a detectar ciertos síntomas y esos síntomas ella terminó hablando. Dando luz, o sea, develando otra información. Otra realidad. Esa realidad que ella devela, que fue atroz y por la cual hoy hay 2 presos que están en prisión domiciliaria a 15 años de prisión, las personas que hicieron esto sobre estos niños, que no solo fue mi hija, dentro de un jardín de infantes, devela cómo los entornos son cruciales. Sí, son y hoy me fundamentales. encuentro diseñando entornos. Qué lindo, Yo, es verdad, a raíz es verdad. de todo mi libro, cuento cómo los entornos son fundamentales. Y cómo el entorno Carly, educativo... ¿sabes? Porque yo veo tu cuenta, es tan inspiradora, y todos estos ambientes y muebles y cómo después quedan y todo eso. Vos sabés que en educación también, y es momento de empezar a hablarlo, o sea, nosotros estamos muy atrás y no se trata de plata o de inversión, ¿eh? El entorno, esto, que haya color.
que los Bueno. chicos les des la idea de Esto- crear un espacio donde van a hacer Exacto. una entrevista, fomentar la comunicación, Sí, sí. etcétera, Bueno, etcétera. bueno, y el entorno agradable. Eso se llama neuroarquitectura y diseño emocional también, ¿no? La neuroarquitectura y la ecoemocionalidad viene a hablar de cómo los espacios y los entornos nos modifican las Ok. emociones y cómo nosotros, en función de nuestra personalidad, modificarnos los entornos. Pero digo, yendo un Qué poco a bueno. esto de lo educativo y los entornos, yo digo que hay una herida, que hay una cicatriz y hay que ver cómo estos entornos, llamémosle en este encuadre escuela, interviene para que esa herida se pueda cerrar más fácil o yo estoy lastimando más la herida. Claro. Entonces digo, la empatía. Porque bueno, como acá rasgo- interviniste demasiado profundo porque Sí. fuiste al hueso en primera instancia. ¿Cuánto tiempo pasa con chicos que no son escuchados, Tremendo. oídos que no? No, en el caso mío, nosotros estamos en San Pedro y nosotros, yo llevo a mis hijos a un colegio público, imagínense. O sea, entiendo Bueno, que. no, lindísimo. no, Ojalá. claro, pero claro. digo, a veces estamos con una Sí, educación muy, Sí, muy atrasada. sí. Van 4 horitas a la escuela. Claro. Un turno. Un turno. Y después hay muchas maestras con mucha vocación y después quedas en manos de la maestra que quiera especial, realmente claro. hacer su tarea bien o no. Ok. Esto es lo que está pasando no solo en la escuela, en la sociedad, ¿no? En la justicia, Bien. en determinados ámbitos donde depende de la personalidad del que te toca si lo tuyo ¿Te va a ir puede bien o no? salir bien o mal. Ok. Y esto del azar no está bueno a nivel educativo, a nivel judicial, a nivel sociedad. Ni, Vos estás ni en el azar, ni ciberseguridad. que fueran Sí. aleatorias, No. Entonces, un montón de... o de qué recursos tenga cognitivos, emocionales y económicos el que lo lleva adelante Ok. para poder generar un cambio sobre esa situación. No es Perfecto. paridad esto. Entonces, si vos decís, si yo tengo que ir por esta línea y si algo sale de esta línea, esto es una catástrofe, a menos que yo pueda desarrollar este y este recurso, ¿qué queda para el resto? Claro. Ni hablar. Claro, ¿Sabes qué? claro, Eso- porque uno cuenta con Y recursos por eso nos hasta comprometemos desde nuestro lugar. psicoemocionales. No, y me resuena mucho lo que decís porque esta experiencia que yo les conté fue en la salita de 3. Este año estamos en salita de 4 Ujú. y fue así. Es otro chico. Sí, porque es otra maestra. Mirá vos, bueno. Y creo que Tiene un esto montón que que vos ver. decís tiene un montón que ver con la experiencia que él atravesó. Es un nene que necesita determinada afectividad y determinado vínculo para poder Que alguien no lo desarrollarse, pudo ver y que alguien sí que lo no pudo generó. Entonces, claro, cuando él genera ese vínculo, se desarrolla perfectamente. Bueno, Es yo que hablo yo de- mucho hay cuando algo- me hablan de inteligencia artificial, que también me preguntan cómo estamos en educación. El otro día en un streaming me preguntaban cómo estamos en educación. Y hoy tenemos un déficit, más allá de todo lo pedagógico y cognitivo y contenidos, en las formas. Los chicos, hoy, hace rato, que tenemos que estar trabajando las emociones. Lugar para las emociones, lugar para las herramientas de comunicación, de vincularse. Y ¿sabes qué lugar para preguntar? Algo que nosotros Para decimos dudar, ¿no? mucho, sí, decimos mucho en Aurora. Vos recién dijiste algo muy lindo, que es esto de el entorno nos modifica y nosotros modificamos el entorno. Así es. ¿Hasta dónde eso sucede en la escuela, no? El otro día ¿Qué posibilidades tienen recordaba- de? Exacto. Claro, recordaba este concepto de que muchas veces nosotros, de hecho, mismo lo digo, yo el otro día fui a dar una clase en la UCA y digo, porque dicto clases en la UCA, dicto. Claro. Es esta cosa de yo digo y el resto copia, ¿no? Y hay como una dinámica medio así que se fue generando Sí, sí, en la sí, El escuela. paciente, Sí. el que no está Claro, el pero, paciente digo, que es el hoy que los chicos no, que puedan forma parte de ese proceso. involucrarse a través del contenido en su propio proceso de aprendizaje es lo que tiene que pasar. Mira, Bueno, pero O para sea, eso hay ya que invitarlos. claro, Para eso hay que por invitarlos. supuesto. Y Sí, una de las sí, cosas, sí. yo siempre y cuento una anécdota. habilitarlos. Y habilitarlos. Siempre me gusta contar la No anécdota es hasta de... ahí, hasta acá llegas. Sí. No es hasta acá llegas. Claro, es Sacamos dejarlos, los No, es esto dejarlos. yo digo, la Otra vez escuela el tiene un gran, límite, ¿no? yo digo que las personas que son diferentes y distintas, que después hacen las grandes maravillas del universo, Totalmente, Claro. totalmente. son las que la pasan muy mal en Muy- la escuela. Sí, y se la Todos aguanta. los Bueno, casos que entonces- conozco de gente brillante te dice que la pasó re mal Muy en la mal en escuela. la escuela. Sí. Entonces, ser diferente, mi primer bloque del libro se llama lo diferente, lo maravilloso de lo diferente. bueno, chicos, esta conversación tiene que Vamos, continuar. ya. Esta conversación tiene que continuar. Entonces te digo, ser diferente es la huella que vas a imprimir en el Sí, universo. totalmente. Va a ser ¿Entendés? tu huella. Tu Bueno. huella, la originalidad, pero no la pasás bien durante los Sí, primeros no, años de es verdad. formación. Chicas, yo desde dentro del colegio vi chicos sufrir toda la escolaridad. Pero porque hay una Es palabra que es clave en terrible. esto y es la vergüenza. Nosotros siempre estamos diciéndole a las emprendedoras, no tengan Animate, vergüenza, animate. animate. ¿Qué es lo que opera en la vergüenza? Claro, la mirada del otro. ¿Y qué operáis? Dejar de El juzgo, pertenecer. el juicio. Ah. Y si yo dejo de pertenecer en un
primitivamente, Olvídate. si yo no pertenezco al grupo, Te muero. quedas sin tribu, Claro, sin comunidad. Claro. Entonces, Sí, hoy, sí. no pertenecer, exponerse Es un montón. es no pertenecer, y no pertenecer es, ¿no es cierto? Termina siendo ser excluido en morir. El problema ahí Entonces, es que los chicos... Esto de tener vergüenza. Sí, Carly, tiene- imagínate en la adolescencia. ¿Cómo le decimos no tengas vergüenza si después por el Pero otro el nene lado de 3 años juzgan? no tiene vergüenza. El nene de 3 años no siente tanto miedo Sí, a ser todavía están sin excluido. filtro, Pero, ¿no? sabe las actitudes del otro, que pero lo también el quiere y que no. entorno, eso ni hablar. Y yo justamente una vez hablaba con la directora y le decía, me dice, pero conmigo es tan amoroso. Le digo, porque vos lo querés. Claro. Y él lo sabe. O le expresa y lo cariño. siente. Sí, y entonces sí. se relaciona con vos distinto. Es que ahí está la comunicación gestual, es un 80%, no la Totalmente. verbal. Si yo la coherencia Y el es lo gesto, el importante. gesto, ¿no? La coherencia entre lo que. No, vos sabés que yo me llevo re bien con él. Re Sí, bien. con me esa llevo. cara. Sí. No, a ver, ¿y qué lees vos? Que se lleva mal, no que se lleva bien. Sí, no y que se prestás está- atención al lenguaje. Y que se está justificando, ¿no? ¿no? Nada más. no, Entonces vos decís, totalmente. qué importante es cómo nos vinculamos. Y si nosotros empezamos a tener totalmente distancia, es saber cómo estas tecnologías nos inviten Sí, a sí, sí. A integrar. abrazarnos, ¿no? A integrar. Hacer un abrazo colectivo sobre Bien, el aprendizaje. bien. Creo que hay lagunas de conocimiento enormes que nos van a venir a ayudar, pero creo que la fuerza más poderosa viene del abrazo. Totalmente. Y el abrazo colectivo es todo. Sí, Totalmente. darles el espacio, ¿no? Me gusta esto que vos decías de dar el espacio o de que el espacio nos modifica. Y nosotros trabajamos mucho en reivindicar el espacio de la pregunta. Que ahora se le dice promptear, los chicos hablan de promptear, pero promptear es preguntar, ¿no? Es ir a preguntarle en vez de una Sí, darle persona una instrucción, a una darle una inteligencia instrucción. artificial, ¿no? Entonces voy y pregunto. Por ejemplo, cuando vos entras a Auroria, nosotros a los chicos les decimos, tenés que armar lo que decimos el prompt perfecto, ¿no? No es perfecto, pero tiene como estas partes. Aprende a desarrollar una buena pregunta, porque a partir de una mejor pregunta voy a obtener Sí, probablemente sí, una sí. mejor respuesta. Y ese vínculo que se va dando, hoy hablamos de la escuela en el aula, pero en la vida, digo, como herramienta de aprendizaje la pregunta, es algo que ha quedado Sí. un poco Sí. relegado y que hay que volver a importante traer, ¿no? darle ese lugar, ¿no? Ni hablar. Bueno, chicas, trajimos cosas maravillosas sobre la mesa, pero esto tiene que ser un comienzo. Recién siento decía que Renata, ¿ya terminamos? Yo y tengo sí, para porque hablar ya una hora salió más. Agustín para decirme que, bueno, chicos. estamos. Bueno, yo les traigo un regalito. Bueno, ay, gracias. Acá les dejo. Bueno, después lo agarramos. gracias. Después lo agarramos. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. El regalo son ustedes realmente y Gracias, todo lo que Marce. trajimos, todas las temáticas, todos los conceptos y toda la amorosidad de una madre que se hace visible en la crianza de sus hijos, ¿no? Y que desde ese lugar de maternar en casa también hayan podido maternar sus proyectos, bueno, es fantástico, ¿no? Y por eso no quería dejar de poner, sobre la mesa y en un lugar de muchísima importancia a la escuela, porque tiene un lugar importante en la crianza de nuestros hijos y en el acompañarlos. Para los chicos es muy importante y para las familias también. Exacto. Entonces decíamos al principio que esto se construye juntos, ¿no? Ni hablar. Pero bueno, justo se da que los dos perfiles son riquísimos para seguir trabajando y compartiendo un montón. Bueno, volvemos. Sí, Obvio, volvemos. Volvemos con Carla. No sé ningún si en problema. septiembre porque estoy corta de agenda, pero en octubre volvemos seguro. Ay, qué Pero no, placer. a lo que voy es a que con esto que conversamos, con esto que salpicamos, resonaron un montón de ideas de mamás, de almas, y está bueno saber de que hay luz, como dijiste, Carly, hay luz en las grietas, se va a filtrar y se puede reformular. Bueno, y Auroria es la luz del amanecer, ¿viste? Es Sí, es lo vi. el aura, la luz de cuando recién comienza el día. Y Bueno, un poco así que para tiene- vos, para vos mí fue también, muy es un significativo. gran significado. Mucho, Bueno, muy. apoya nuestro espacio Neotype, que es una plataforma de inteligencia artificial que acerca soluciones para redacción en redes sociales, y Auroria, que nos acerca la tranquilidad de integrar la inteligencia artificial en el aula con seguridad y con una impronta pedagógica, con un diseño pedagógico. Marce, está en pleno lanzamiento ahora el libro, creo que lo Sí, digo solo acá. El libro es la primera vez que lo el digo. libro que no lo tenemos físico porque todavía no salió del horno. Pero va a haber, allá estamos hoy se esperando. lanza una preventa en este espacio. Así Vamos. que bueno, nada, me escriben a CCPUME si lo quieren y van a tener un código de descuento con la palabra. se los vamos a dar. Con la palabra innovación, Bien. el 20. Así que van a tener un 20% de descuento en eso. Bueno, presentá vos Perfecto. con nombre y apellido el libro, por la autora. Bueno, el nombre del libro Claro. se llama Con los palos de mi vida y bueno, mi Y nombre la es metáfora de los palos de mi vida. Mi nombre es Carla Vitale y la metáfora es que yo empecé un emprendimiento con palos
y transformé, rediseñé los palos de mi vida, del dolor, los transformé en algo superador y un universo nuevo. Bueno, Así creación que, y co-crear, ¿no? Trajimos eso al principio del episodio. Sigamos co-creando, integrando, abrazando. Chicas, muchísimas Ay, un gracias. placer, Las abrazo fuerte y vamos a volver. Vamos a volver cuando un nuevo quieras. episodio. Gracias. Adiós. Un placer.